esta hora ponemos nuestra vida, Señor, ahí en el altar que estamos construyendo en esta hora. Por eso, Señor, te agradecemos, te bendecimos en el nombre de nuestro Señor. Amén y amén. Tome asiento. Bueno, tengo 3 horas y media para predicar. Total, nosotros vinimos a esto, ¿no? Yo a veces estoy medio o un poco en desacuerdo. Por ejemplo, cuando uno va a un congreso, ¿vio? Y le dan la cartilla y le dice, por ejemplo, los horarios de los talleres. Y por ejemplo, hay 2 talleres a la mañana y después continuamos a las 7 de la tarde. Y usted hace un viaje, por ejemplo, hace un viaje que tiene que hacer 800, 1000 kilómetros más para ir a un congreso, para perfeccionarse, para ser impartido. Usted no va a vacacionar. O sea, yo voy al congreso. Si yo fuera a visitar los lugares, el paisaje, me voy a vacaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos 2 talleres a la mañana y después retomamos a las 6 o a las 7 de la tarde, con la plenaria de la noche. No. Entonces, si yo vengo a un lugar, por ejemplo, como este, y tengo que estar 3 horas sentado, y no voy a estar, pues yo vengo a esto. ¿Me sigue o no? O sea, si no, por ejemplo, no sirve, tenemos que aprovechar al máximo el tiempo. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 10. Yo quiero ministrarles una palabra que, por cierto, es algo que estamos trabajando ya hace mucho tiempo. Pero se nos está afianzando aún más todavía. Hemos trabajado hace muchos años el tema de que las cosas no solamente son exteriores, no solamente cambiar lo exterior, sino que también hay que cambiar lo interior. Entonces, por ejemplo, la iglesia ha sido por mucho tiempo algo que ha querido cambiar lo exterior, como las conductas, las maneras de actuar, pero nuestro corazón todavía sigue siendo el mismo. Entonces hemos cambiado lo externo, pero no hemos cambiado lo interno. Y lo que controla nuestra vida externa es lo que gobierna nuestro mundo interior. ¿Me sigue? Entonces, si bien hemos trabajado eso hace mucho tiempo, pero en este tiempo que estamos viviendo creo que se está afianzando más. Que quien gobierna nuestro corazón es quien va a gobernar todo lo que está afuera. Y depende de donde esté nuestro corazón, va a ser la influencia que yo tenga. ¿Me explico? Depende en qué altar esté mi corazón, va a ser la influencia que yo tenga. Entonces, por ejemplo, segunda de Corintios, capítulo 10, acá el apóstol Pablo nos presenta un panorama que es lo que creo que la iglesia o como iglesia tenemos que trabajar. Como decía recién, hemos cambiado las conductas externas, pero necesitamos remover los conceptos internos, porque esos conceptos
luego después se provocan en una cultura y una manera de vivir. Y lo que afecta más es lo que creo. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo acá nos presenta algo. Dice: yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, que yo, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Versículo 2 dice: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resolutamente contra alguno que nos tiene como si estuviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y fíjese que en otra traducción, el versículo 5, el último que acabo de leer, en una versión hebrea dice lo siguiente, dice: echando por tierra falsos razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Echando por tierra los falsos razonamientos. O sea, acá en la iglesia había un problema, que las conductas que la iglesia estaba teniendo era producto de los argumentos que se estaban levantando. Entonces el apóstol Pablo dice que en realidad la lucha más fuerte, en otras palabras, no era una lucha tanto espiritual con demonios, sino que era una lucha de conceptos. Era una lucha de pensamientos. Entonces dice: hay que echar por tierra todo razonamiento. ¿Sí? Entonces vemos que lo profético es un choque de verdades y no de poderes. Entonces vemos que lo profético, o sea, lo profético con lo jezabélico, no es una lucha de poderes, sino es una lucha de verdades. Si usted presta atención, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, dice el profeta Elías, con la situación que estaba pasando en ese momento, dice: acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? O sea, el problema grave acá no era tanto el poder espiritual, si bien lo era, pero no era tanto el poder de espíritus, sino que el problema era que la gente tenía otra verdad opuesta a la verdad de Dios. Entonces, el problema del altar que se había arruinado, que Baal había levantado, era producto de que porque había levantado ese altar, se provocó una idea, se provocó un pensamiento que afectó la manera de creer de Israel. Entonces, vuelvo a decir, nosotros, o la iglesia, siempre fue, pero nos hemos acercado a un tiempo donde se ha identificado mucho más todavía que la gran batalla de los últimos días no es una batalla espiritual, sino es una batalla de ideología. Donde usted y yo vamos a tener que estar firmes en lo que creemos, caminar en la verdad revelada de Dios, estar firme en nuestra fe y poder contrarrestar toda la influencia que alrededor hay por causa de pensamientos que son muy contrarios a lo de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 2.20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, Dios le está hablando a la iglesia, le está hablando al ángel de la iglesia. Por eso la pastora hoy decía que muchos de nosotros hemos luchado muchas veces con Jezabel y no hemos prestado atención a su marido.
Porque en realidad cuando acá Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, quien toleró fue acá, no fue Jezabel. Vamos. Entonces, que toleras a esa mujer Jezabel que profetiza, enseña y seduce. Tres cosas. Profetiza, y me detengo en esto, y enseña. O sea que lo jezabélico siempre tuvo que ver con reemplazar la verdad divina de Dios con las falsas creencias de Baal. Entonces es una guerra de verdades. Nosotros hemos ministrado muchas veces el espíritu de Jezabel, echando fuera el espíritu de Jezabel. Pero escuche algo, podemos echar fuera el espíritu de Jezabel, pero si la persona no cambia su manera de pensar, la mentalidad por la cual fue afectada, por la misma verdad que se mantiene en ella, el espíritu vuelve. ¿Me sigue? Entonces, escuche, una palabra, ¿sí? Una palabra, la palabra es una puerta que tiene acceso para que entre o salga un espíritu. Entonces, podemos tener una persona haciéndole liberación de algún espíritu, pero si la persona no cambia su creencia y su ideología en cuanto a lo que cree, la misma palabra por la cual el espíritu salió va a ser la misma palabra a la puerta que va a volver a entrar. Entonces, la iglesia, por eso el apóstol Pablo dice, tenemos que tirar por tierra estos argumentos. Y lamentablemente la iglesia está afectada por eso, o ha sido afectada. Entonces, si la lucha es de verdad, si no de poder, significa que lo que me da poder a mí es una verdad. Vuelvo a decir, si la lucha es de verdades y no de poderes, porque acá no significa no se trata de que a ver quién tiene más poder. O sea, porque quien tiene más poder, el poder viene a través de la palabra, de una verdad. Por eso, a mayor verdad revelada de Dios, mayor poder vamos a tener, mayor autoridad. Pero si la lucha es de verdades y no de poder, significa que lo que me da poder a mí es una verdad. A medida que usted y yo conozcamos una verdad, mayor autoridad y mayor revelación, mayor poder vamos a tener. Pero para que venga una verdad a nosotros, mi hermano, cuando Dios a usted y a mí nos da una verdad, significa que ha habido una falsificación antes. ¿Me sigue? Significa que a mayor verdad, mayor poder, mayor autoridad. Por eso Dios siempre usa la palabra para traer autoridad. Fíjese que la gente en aquel tiempo decía, cuando Jesús le enseñaba, decía, porque Él nos enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. Nos enseña como quien tiene autoridad, porque la autoridad te la va a dar una verdad. Entonces la iglesia, como no ha caminado en verdades, dijo la pastora hoy, que en la iglesia obteníamos títulos y pensábamos que el título no nos daba autoridad. Eso no es una verdad. Entonces teníamos la iglesia llena de títulos, pero no teníamos autoridad. Y traían un endemoniado al que tenía el título, y el tipo se terminaba endemoniando igual que la persona, porque no tiene autoridad. Tiene un cargo, pero no tiene autoridad. ¿Me sigue? La autoridad o el poder se desprende de la palabra, de la verdad.
¿Vamos bien? Entonces la intención de Dios sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. ¿Y cuál sigue siendo el mismo? Dios, por ejemplo, a Adán le dijo: fructificar, multiplicar, sojuzgar y señorear. Significa que así como Dios habló y produjo, o sea, Dios habló, largó la palabra, soltó la palabra y produjo, de la misma manera, cuando Adán hablaba, la palabra con autoridad iba a producir. ¿Me sigue? Entonces, ¿por qué iba a producir? Porque Dios había puesto la genética en Adán. Puso la palabra en Adán. Significa que cuando Adán hablaba, era Dios hablando. Adán no hablaba nada independientemente de Dios. ¿Me sigue? Entonces, si usted y yo tenemos el ADN, tenemos la genética dentro de nosotros, entonces tenemos un concepto y tenemos asegurada la reproducción en una misma esencia. ¿Me sigue? Entonces, quiere decir que cuando usted habla bajo esa genética, es Dios hablando y produciendo. Amén. Vamos, póngame cara como que si lo cree, ¿verdad? Porque le estoy planteando acá de que usted tendrá autoridad conforme a la verdad que usted tiene. Y si usted ni siquiera se cree que usted es capaz, entonces usted nunca va a poder lograr un rango de autoridad mayor. O sea, usted se tiene que creer la verdad, que cuando dice que si Dios nos hizo su Hijo, nos engendró, tenemos la genética, tenemos la sangre de Cristo, significa que el Padre y yo somos uno, y si somos uno, lo que Dios habla y lo que yo hablo es la misma cosa. ¿Me sigue? El sojuzgar, por ejemplo, escuche, la palabra sojuzgar significa continuar algo. Cuando Dios le dijo a Adán: fructificar, multiplicar, señorear, está diciendo: tu labor será continuar algo. ¿Continuar qué? Porque Dios trabajó 6 días y el séptimo descansó. El séptimo fue Shabbat. Pero que haya descansado Dios no significa que el hombre tenía que descansar. Porque cuando Dios descansa, los hijos trabajan. Vamos. Fue Shabbat para el Señor, pero no para los hijos, porque la responsabilidad, Dios dice: y descansó Dios de toda la obra que hizo, y creó al hombre, y le dijo: fructificar, señorear, sojuzgar. Es el tiempo que vos continúes lo que yo he comenzado. Por eso te doy a vos la responsabilidad que con la palabra tú tienes que cultivar, tienes que hacer que las cosas produzcan. Porque la manera de trabajar de Adán no era con el pico y la pala, era con la palabra. ¿Me sigue? No me mire de esa manera. Entonces, cuando Adán decía, era Dios mismo hablando. Cuando Adán hablaba, era Dios mismo hablando, creando. Y sea, y se hacía. Esa misma autoridad, esa misma verdad, la tiene usted, la tengo yo. Lo que pasa es que usted y yo nos cuesta creerlo. Y ese es el problema. Es más fácil creer en cosas erróneas que creer en las verdades de Dios. Entonces, cuando usted y yo tenemos el ADN del Padre, usted y yo tenemos la misma autoridad de Dios. Wow, mire. Cuando usted dice que Dios tiene autoridad, si usted y yo tenemos la misma esencia de Dios,
y decimos que Dios tiene una autoridad suprema, cuando decimos de que la autoridad tenemos el ADN, Dios y yo, o yo y Dios, tenemos esa misma autoridad, porque Él nos ha delegado. ¿Me sigue? Vamos a adelantar un poco más. Si la cosa es una lucha de verdades y no de poderes, por ejemplo, la palabra gloria, la que usted y yo estamos acostumbrados a usar, ¿yo? Cuando estamos en el culto decimos, Señor, venga tu gloria, porque tenemos un concepto de gloria que, si bien la palabra gloria es muy rica en un lenguaje hebreo, porque tiene muchos significados, pero la palabra gloria tiene una connotación que tiene que ver con un rango, tiene que ver con una autoridad y un radio, con una jurisdicción. ¿Me sigue? Significa que la palabra gloria significa que tiene que ver con potestad. O sea, tiene que ver no solo con gobierno, sino que tiene que ver con área que ejerce un gobierno. O sea, tiene que ver con jurisdicción. Presten atención en todo lo que le estoy diciendo, porque miren, porque todo esto se lo estoy diciendo para llegar a... Entonces, la palabra gloria, que tiene que ver no solamente con, tiene que ver con jurisdicción, con un radio que me es asignado para traer influencia. Por eso Dios dice, toda la tierra es la jurisdicción de Dios. Por eso toda la tierra está bajo la gloria de Dios. ¿Me sigue? Entonces, no solamente es suficiente con ser portadores de esa gloria, no solamente a usted y a mí nos es suficiente para ser portadores de esa gloria, sino que el lugar donde usted esté tiene que ser afectada con esa gloria. Si gloria tiene que ver con gobierno, tiene que ver con jurisdicción, tiene que ver con un radio de influencia, entonces si usted tiene esa gloria, usted tiene que tener influencia donde usted está. Mateo capítulo 4, versículo 8 dice, mire qué interesante esto. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos. Diga conmigo, reinos. ¿Qué tenía el diablo? Reinos. Ajá. Dice, los reinos del mundo y la gloria. Diga conmigo, gloria. Entonces, ¿qué tenía el diablo? Reino y gloria. Ajá. Y le dijo, y le dijo, todo esto te lo daré. O sea, el diablo le dijo ¿a quién? Al Señor. Los reinos y su gloria. O sea, te voy a dar los reinos, asentamiento. Y te voy a dar la gloria, la influencia. Pero hay un pequeño detalle. Te voy a dar todo esto, pero me tienes que adorar. ¿Sabes un pequeño detalle? O sea, el diablo sabía a qué había venido Jesús. A rescatar a todo aquello que se había perdido. Entonces, en otras palabras, el diablo dice, te voy a ahorrar el trabajo de ir a la cruz, de sufrir, te voy a dar los reinos, te voy a dar la gloria, pero me tienes que adorar. ¿Me sigue? En la jerga evangélica cristiana, este texto se tomaría más o menos así. Lo que entendemos nosotros por adoración. Más o menos sería así.
Los reinos de la tierra y su gloria te lo daré si postrados me cantas. Recuerde que estoy hablando de una lucha de verdades. Si usted cree que adoración es cantar, usted está en una verdad equivocada. Por lo tanto, usted no tiene autoridad. Entonces tenemos que corregir el lenguaje. ¿Me sigue? Tenemos que corregir el lenguaje. Porque corrigiendo el lenguaje vamos a corregir lo que creemos. Lo que decimos, hermanos, lo que decimos a veces afecta lo que creemos. Y en nuestro interior se genera una lucha. Lo que digo afecta lo que creo. Porque fíjese, si cuando yo canto una canción, por ejemplo, ven, espíritu ven, significa que el espíritu no está. Entonces tengo que corregir el lenguaje para que no afecte lo que creo. Porque yo estoy creyendo que el espíritu sí está en mí. Y si yo creo que soy el templo del Espíritu Santo y Él mora en mí, no puedo decir, ven, Espíritu, ven. Porque tarde o temprano ese pensamiento se va a convertir en una ideología, en una manera de pensar que va a afectar la influencia que yo pueda tener. Vamos, despiértese un poco. A ver, decía que está lo tuyo, se está poniendo lindo. ¿Cuántos están entendiendo? A ver. No se me duerma. Esto es una lucha de verdad y quiero ir profundizando más. Porque usted y yo, mire, cuando usted vio el cartelito que decía que la escuela era restaurando el altar, ¿usted se imaginó que estaba relacionado a adoración? Oh, vamos a adorar, vamos a cantar, vamos a levantar un altar. Ajá, usted no sabe lo que vino. Porque en realidad, a lo que usted vino fue a una guerra espiritual. Porque nos hemos metido en un ambiente, mire, escuche, cuando nosotros hemos ministrado el espíritu de Jezabel salía y se mataba de risa nuestra, porque sabía que teniendo el mismo pensamiento el espíritu volvía. Pero como ahora vamos a trabajar que el tema no era solamente que el espíritu saliera, sino cambiar la mentalidad. Entonces, cambiando la mentalidad, cuando la influencia venga, el espíritu venga y haya sido reemplazada por una verdad eterna, no va a tener acceso. Entonces esto es una guerra. A usted se le va... Mire, le voy a profetizar algo porque creo que esto es lo que va a pasar. A usted se le va a armar un conflicto interno. A usted y a mí se nos va a armar un conflicto interno. Va a ser una lucha, porque es una lucha de verdad, de sacar. Porque lo profético viene para desarraigar, destruir, derribar, para plantar y edificar. ¿Me siguen? Entonces, en muchos de ustedes, en los próximos minutos que siguen, hasta quizás logren o lleguen a enojarse. Porque al ser una lucha de verdad, es más fácil sacar un espíritu afuera que sacar una mentira.
Porque son años de creer en una mentira. Son años de creer en una supuesta verdad que no ha sido verdad. Pero bueno, yo esta semana he tenido mis luchas y mis ataques justamente porque entendí que esto era una guerra espiritual. Le iba a contar algo, pero usted no me pone cara de... Mi esposa no sabe, pero los otros días yo casi me morí. No sé qué pasó. Yo estaba trabajando en este tema y de repente sentí que me debilité. Me entró, las piernas se me aflojaron y sentí que me desvanecía. Me agarró mucho miedo porque sentí que me moría. Me paré, yo dije, no puede estar pasando esto. Y me senté y seguía, y de nuevo. Y no sé, habrá sido 1 de la mañana, 2 de la mañana. Me puse la campera y salí a caminar afuera y dije, no, porque esto hace fantasía a mí. Y salí afuera y miraba arriba, miraba abajo y volví de nuevo. Y cuando me desmayaba. Y yo dije, listo, y llegó la hora. Esta noche estoy con el Señor y que yo... Y mire cómo es la astucia del enemigo. Me hizo creer que había sido mi hora de irme. Que cuando me fui a acostar miré las nenas y miré a mi esposa y dije, bueno, listo. Gracias Señor por ella. Pero esta noche me voy con vos. Cuando me levanté el otro día, imagínense, mi preocupación era que, Señor, y mi esposa va a quedar sola. No era tanto que se moría, sino que la mujer quedaba sola. Ustedes van a decir cada cosa. Que cuando me levanté el otro día yo dije, eso era una mentira que salió del mismo infierno haciéndome creer que había llegado mi hora. Mentira. Yo no me puedo explicar la primera vez en mi vida que yo sentí eso. Sentí que quedaba como paralizado. Me quedé ahí inmóvil y hacía, sinceramente, hacía fuerza como para vivir. Porque donde la aflojaba un poquito, entonces entendí que esto era una lucha que iba más allá. Porque ¿sabe qué? Porque creo que esta escuela va a traer y va a marcar fuerte en nuestra idea, en nuestros pensamientos, porque Dios está preparando a la iglesia para los tiempos que vivimos, los tiempos que vienen, porque está trayendo una transformación, tirando por tierra las mentiras que el diablo nos hizo creer y trayendo la verdad divina, la verdad eterna, para poder edificar las cosas que Él nos da. ¿Me sigue? Entonces, fíjese que, por ejemplo, en la tentación de Jesús, dice que Satanás le ofrece todos los reinos de la tierra y su gloria, si postrado, o sea, le ofrece la influencia. Gloria es influencia. Y cuando usted levanta un altar, ocurren dos cosas. El altar va a demandar adoración. Y segundo, va a ejercer gobierno. Este pasaje habla de adoración. Y la adoración tiene que ver con sometimiento, tiene que ver con entrega, tiene que ver con obediencia, tiene que ver con la palabra
que cambia nuestra vida. Tiene que ver con un estilo de vida, porque adoración es una cultura. Pero aquí hay un principio, que yo rindo lo que soy, rindo lo que tengo, rindo lo que represento a quien yo adoro. ¿Me sigue? Usted rinde lo que usted es, usted rinde lo que usted obtiene a quien usted adora. Usted lo que está haciendo es, cuando usted adora, cuando usted levanta un altar y adora, usted está diciendo: te delego y me pongo bajo tu autoridad. Si Jesús ascendía a adorar a Satanás, Jesús se estaba poniendo bajo la cobertura de Satanás. Claro, en la respuesta nuestra diría: nosotros no adoramos a Satanás. Pero una idea es un concepto y es una manera de vivir que le puedo asegurar que nosotros terminamos adorando muchas más cosas que las que usted y yo creemos. ¿Me sigue? Lo que Satanás le estaba diciendo es: cédeme autoridad. Porque autoridad tiene que ver con gobierno. Satanás le dice a Jesús: te voy a entregar el dominio territorial, político, te voy a dar, te voy a poner como gobernador, pero me tienes que adorar, me tienes que dar esa autoridad. ¿Me sigue? Entonces, si el Señor lo hacía, se ponía bajo su cobertura, pero la respuesta del Señor fue: escrito está. Escuche, cuando termina ese texto diciendo, cuando Jesús le dice: escrito está, 2 o 3 frases después, dice la Biblia: y el diablo le dejó. Cuando usted, ante su situación, responde con una verdad, cuando su verdad está posicionada en el altar del Eterno, entonces cuando viene un problema, viene una situación, usted no afecta lo que cree, sino que responde con lo que escrito está, entonces toda la influencia lo deja. Fíjese que, por ejemplo, acá el Señor nos da la perspectiva, en Mateo 4 nos da la perspectiva del dominio real que Satanás tiene y los reinos de la tierra y su gloria. Fíjese que reino es silla de poder, gloria tiene que ver con jurisdicción. La jurisdicción es un círculo invisible de influencia. Vamos, la jurisdicción es un círculo invisible de influencia donde una persona asentada ahí ejerce gobierno, influyendo sobre todo lo que está ahí. ¿Me sigue? Esto es un principio que las tinieblas utilizan. Porque ¿qué es lo que hacen las tinieblas? Levantan un altar, se ponen su silla de gobierno ahí y ejercen gobierno en un radio. ¿Veo? Todo lo que está dentro de ese radio está bajo la influencia de ese asentamiento. Entonces, levantan un altar y alrededor del altar comienzan a generar un círculo de poder con esa influencia. Cuanto mayor sea el altar, mayor círculo de influencia y mayor dominio ejercen. Cuando estábamos en Madrid, un profeta nos dice: frente de tu casa han hecho un dibujo. Y donde dice: cada persona del mundo de las tinieblas que pasan por ese lugar, maldicen ese lugar y crean más poder. Establecen un altar
y ese altar se va haciendo mayor a medida que gente de las tinieblas comienzan a echar sobre ese altar la leña, el holocausto, que en otras palabras sería como lo que dije recién. Cada persona, o sea, ese dibujo tomaba mayor influencia cada vez que las personas de las tinieblas venían, acá hay que maldecir. Iban ensanchando ese altar y mayor radio de influencia. ¿Me sigue? Entonces, lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros levantamos un altar, al Dios verdadero, nosotros bendecimos ese lugar, afecta un rayo de influencia, que ese altar, para que abarque más influencia, tiene que crecer. Tiene que crecer. A mayor altar, mayor sea ese altar, mayor influencia va a tener. ¿Me sigue? Por eso, por ejemplo, usted camina por un lugar, escuche, usted camina por un lugar y llega a un lugar, usted siente la influencia espiritual. Cuando usted va caminando por un lugar y usted entra dentro del radio de ese altar, usted va a ver que usted siente un impacto. ¿Me sigue? En Entre Ríos, por ejemplo, donde yo nací, en Gualeguaychú, está el Corsódromo. ¿Sí? Está, creo, como a 7 cuadras, 8 cuadras. O sea, es una distancia. Que cada vez que en el verano comienzan los carnavales, desde mi casa se siente la influencia. Usted sale de mi casa y va caminando hacia ese lugar y cada vez más fuerte. Ahora, usted sale se va alejando de ese lugar y usted va perdiendo esa influencia. Porque ahí hay un altar, ahí hay una jurisdicción y hay un radio de gloria, hay un radio de influencia que afecta. ¿Me siguen? ¿Estamos ahí? Entonces, este espíritu contrario al que nos gobierna, a usted y a mí, si usted y yo nos alejamos de esa influencia, nos alejamos de ese radio, cuando usted se aleja de un pensamiento, cuando usted y yo nos alejamos de un pensamiento errado, porque un pensamiento, mire, había pedido una balanza, mire, qué lástima que no lo pudimos conseguir. Acá hay un altar, acá hay otro. Este es el altar de Dios, este es el altar del enemigo, o el altar de Jezabel. Usted está en el medio. Y cada pensamiento que usted y yo tenemos, usted tiene que examinar de qué altar proviene. Porque si yo tengo un pensamiento que no es de Dios, entonces es de este lado. ¿Y cómo se hace esto? Así, miren. Veo que los árboles chicos, bueno, los grandes también, conforme de donde sopla el viento es cuando se tuercen. Cuando usted tiene la influencia de este lado y está siendo afectado por una influencia de pensamiento, entonces usted va de a poquito, se va inclinando bajo la influencia del altar. ¿Estamos acá? Entonces si Satanás tiene
Si Satanás tiene reinos y tiene glorias, significa que él no tiene todo poder. Porque reino es una silla, es un lugar, acá. Y gloria es el radio. Significa que Satanás no tiene todo poder. Porque solamente él tiene influencia acá, no la tiene allá. Vamos. ¿Me sigue? Significa que si él tiene influencia acá, no la tiene allá. Pero lo que ha hecho Satanás fue crear, establecer columnas de iniquidades, establecer en cada lugar altares, porque a mayor cantidad de altares, mayor influencia, que afecta nuestra manera de pensar. ¿Me sigue? Entonces, a partir de ese centro comienza, a partir de ese centro que comienza con un altar para luego expandirse y ganar mayor influencia. Entonces, si es ahí donde el Señor, dice que nosotros vamos a ir en contra de esas puertas, en contra de ese altar, en contra de esa influencia. Pero mire, el libro de Isaías y el libro de Job dice que nuestro Dios tiene asentado su trono sobre la tierra. Y si Dios tiene asentado su trono sobre la tierra, entonces la jurisdicción de Dios es toda la tierra. Porque toda la tierra va a ser llena de la gloria y de la influencia del reino de Dios. Pero nuestro trabajo acá es derribar esos altares. Pero no derribar esos altares literales. Porque usted puede derribar un altar literal, pero la persona sigue creyendo lo mismo que lo que está. No. Mire. Ya voy a llegar ahí. Téngame paciencia. Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ajá. Entonces la perspectiva del Señor con la iglesia tiene que ser, o es, o fue, una iglesia que avanza en contra de esas puertas del Hades, que tienen que ver con gobierno, que tienen que ver con donde el enemigo ejerce influencia sobre las personas. ¿Me va siguiendo? La puerta, en hebreo, la palabra es gabá y significa tribunal. Lo que está diciendo el Señor es que ningún tribunal está acá. Y si usted se pone a pensar, ¿qué es lo que hace un tribunal? Un tribunal juzga, un tribunal legisla, y toda legislación se convierte en una ley. Y una ley en una forma de pensar. Y esa forma de pensar o de actuar en aquellos que están bajo ese gobierno. Entonces, donde Satanás establece un altar, establece un trono, establece una puerta, y desde ahí ejerce una forma de pensar sobre la gente. Entonces, cuando el enemigo establece un altar, hermanos, al enemigo no le interesa si usted se congrega o no. Porque el enemigo, mientras estableció un altar y usted está bajo esa línea de pensamiento, al enemigo le interesa tres pepinos si usted se congrega o no, porque aunque usted se congregue, usted sigue teniendo la misma mentalidad de ese altar. Lo que nosotros le decimos es: Satanás, aguantame un poquito que voy al culto. Sí, anda todo lo que quieras. Y venimos acá y nos gozamos, cantamos.
Pero salimos de acá y seguimos pensando lo mismo. Vamos, ¿se está?